Continuamos nuestra tertulia y vamos a ir concluyendo la primera parte que hemos estado conversando esta noche. Y esta noche, pues eso, conversábamos cómo el mundo ha vivido durante 100 años bajo la sombra de una guerra. Una guerra que empezó asesinando, porque es al fin y al cabo cuestión de palabrería, que mismo me va a decir muerto en combate que asesinado en combate. O sea, desapareció la vida de 43 millones de personas. La inmensa mayoría gente joven, por tanto un drenaje para la sociedad. Y los seres humanos nos escarmentamos. Supuestamente en 1918 terminó la Primera Guerra Mundial, pero 20 años después, 21 años después, 1939, comienza de nuevo la Segunda Guerra Mundial. O sea, la primera mitad del siglo XX estuvo marcado por dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y luego de añadidos, pequeñas guerras, entre comillas, de lo de pequeñas, pero así hemos nacido la violencia. Entonces, ante esto, uno se pregunta, ¿y la Iglesia qué respuesta dio? ¿Cuál fue el papel de la Iglesia como toma de conciencia y como auxilio a los demás? Desde la Primera Guerra Mundial, 1914, hasta el día de hoy, han pasado pues Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. O sea, 3, 6, 9, 8 papas, 9 papas en total, que todos han tenido que ver con la guerra. Tenemos que Benedicto XV fue el papa que luchó para que se evitara la Primera Guerra Mundial. Fueron clásicos sus llamados a no más guerra, no más violencia. Creo que fue él el que acuñó la frase famosa de más vale una mala paz que una buena guerra. Pío XI le tocó bregar con el nacimiento de los grandes totalitarismos, el nacimiento del comunismo en Rusia, el nacimiento del nacionalsocialismo en Alemania, el nacimiento del nacionalsindicalismo en España, el nacimiento del fascismo en Italia, el nacimiento de los movimientos ultraderechistas en Francia. Y hay rumores para todos los gustos, y ustedes saben que a los romanos les encantan los chismes y las teorías y las fantasías. Se dice que Pío XI falleció asesinado gracias a que el médico que lo atendía era el padre de la amante de Mussolini, y entonces ya con eso se puede. Y él había sido muy crítico con el régimen de Mussolini y con el régimen alemán. Entonces le sucede Pío XII, que tuvo que verse moler vidrio con las rodillas, como se dice en Puerto Rico, ante la situación de la Segunda Guerra Mundial, ante la situación de los judíos masacrados, ante las situaciones de violencia que primaron toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial desde el principio. Pensemos que él es elegido papa el 2 de marzo de 1939 y la guerra oficialmente empieza en septiembre de 1939. Juan XXIII sufrió la guerra desde el puesto de combate, vamos a llamarle así. Él era nuncio en los Balcanes, en Turquía y en Atenas durante la Segunda Guerra. Él se está considerando declararle justo entre las naciones. Justo entre las naciones es una distinción que el gobierno de Israel ha creado para aquellos que de una forma u otra salvaron a judíos que iban a ser exterminados por el hecho de ser judíos. Entonces Juan XXIII, en aquel momento el nuncio Roncalli en Atenas estaba estacionado. Juan Roncalli, junto con el embajador de Portugal, un barco de niños que iba hacia la Palestina, fue detenido en Atenas, y el barco estaba lleno de niños judíos. Entonces sabían que hacer volver el barco era hacer volver a la muerte a todos, cerca de 1.000 niños. Pues entre Juan XXIII, Roncalli, nuncio Roncalli, y el cónsul, el embajador de Portugal, bautizaron, entre comillas, dieron papeles de bautizo a 2.000 niños que pudieron seguir su viaje a la Palestina. Él le tocó, fue el primer nuncio que hubo en París después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que bregar con una serie de críticas y demás de la actuación de los obispos, y en fin,
Después Pablo VI tiene que ver con la guerra de Vietnam, con las guerras. Nunca se me olvidará, yo era un adolescente. Pablo VI fue el primer papa que vino a las Naciones Unidas. Él hablaba perfecto francés, era francófono, y pronunciando su discurso: nunca más la guerra, nunca más la guerra, nunca más la guerra, porque él había sufrido, era sustituto de la Secretaría de Estado cuando la invasión de Roma por parte de los alemanes y de parte de los aliados. Tuvo que ver con la guerra, tuvo que ver con llevar adelante el Concilio Vaticano II, que era la respuesta a muchos de los interrogantes de la guerra, a muchos de los interrogantes de la Revolución Francesa, a muchos de los interrogantes de la situación que se estaba viviendo en ese momento en el mundo. Juan Pablo I se nos fue en cuestión de 30 días, y Juan Pablo II ya conocemos la historia, igual que Benedicto XVI y Papa Francisco, en torno a la violencia, en torno a la guerra. O sea que la Iglesia se ha visto convulsionada, se ha visto agitada en este siglo de después de la guerra. Sus líderes han sido lo suficientemente altos y claros para condenar toda violencia del partido que sea y de la forma que sea. Y ahora, la vida de la Iglesia en nuestra América Latina, ¿cómo pasó? Pasó con luces y con sombras. En la Primera y después la Segunda Guerra Mundial provocaron la emigración de muchos centroeuropeos que lograron encontrar refugio en nuestros países. La Iglesia como tal supo estar a la altura en la inmensa mayoría de los casos y dio acogida y dio refugio a todos aquellos que sufrían. La Iglesia en los Estados Unidos fue más complicada la situación, porque la Iglesia, recordemos que en nuestros países la Iglesia que sea, tiene un valor jurídico y tiene un respeto de institución dedicada al culto, que tiene la protección de los países, de los gobiernos, de las obras sociales y demás. Aquí en Estados Unidos es una corporación sin fines de lucro, de motivos religiosos. Es una corporación, Iglesia Católica Apostólica Romana, arquidiócesis o diócesis, que tiene sus sucursales en las parroquias. También sufrió el impacto de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Y en muchas parroquias todavía se conservan placas con el nombre de los feligreses que fueron a la guerra y nunca volvieron. Pero en fin, y la vida en la Iglesia en nuestro continente fue dura también, y fue testigo de mucho dolor y de mucho sufrimiento. Y ahora está siendo testigo, está recomponiendo muchas cosas, y está siendo testigo ayudar a resolver otra guerra. La guerra contra la violencia, la guerra contra el odio racial, la guerra contra el emigrante, la guerra contra el que padece hambre, contra el que padece sed, contra el que padece justicia, deseo de justicia y demás. Ahí la Iglesia está tratando de ser la voz de los que no tienen voz, la ayuda de los que no tienen ayuda, el servicio a los demás. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles, y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.
Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos nuestra tertulia y pasamos página. Vamos a otro tercio. Vamos a conversar sobre las cartas católicas. Hay que hacer una aclaración muy importante. Los escritos del Nuevo Testamento están divididos primero en los 4 evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Mateo, que se dirige a una comunidad eminentemente ex-judía. Marcos, una comunidad que está llegando al cristianismo en la ciudad de Roma y procedentes pues de Raimundo y todo el mundo, de cualquier parte del mundo, y quiere demostrarles Jesús es el Señor. Lucas, que es el evangelista que vamos a empezar a leer en la Iglesia Católica en las misas de los domingos durante el próximo año. Empezaremos el día 2 de diciembre, el primer domingo de Adviento, con la mano de San Lucas, y nos habla de la misericordia. Es un carácter más universal, más, entre comillas, católico, porque la palabra católicos lo que significa es universal. Luego hay en la segunda parte del Evangelio de Lucas, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, y una colección de cartas. Una colección de cartas cuyo autor principal es San Pablo. Hay que pensar una cosa muy importante: ni Pablo ni los evangelistas inventaron algo nuevo. El género literario del Evangelio estaba ya presente en el mundo greco-romano. Eran las buenas, lo que significa Evangelio, euangelos, buenas noticias de Jesús de Nazaret, o buenas noticias del emperador Trajano, o buenas noticias del emperador César Augusto. O sea, es un género para presentar la vida y milagros de una persona y una doctrina que vaya aneja con ella. Las cartas, el género literario de cartas, epístolas, el que más lo va a desarrollar en la Iglesia va a ser San Pablo. No olvidemos la formación académica tan excelente que tenía él, formado de manos de uno de los principales rabinos de la época, perteneciente a una familia de clase media alta, lo cual le permite comprar manuscritos, enterarse, viajar, tener una vida intelectual válida y rica. Entonces él conoce muy bien el género literario de las epístolas, de las cartas. Tenemos en su colección de cartas una serie de ellas dirigidas a personas, por ejemplo a Timoteo, a Tito, a Filemón. Pero también tenemos cartas dirigidas a comunidades en concreto. 2 a los Corintios, que se cree que fueron hasta 6, 2 a los Corintios, 1 a los Romanos, 1 a los Efesios, otra a los de Filipos, 2 a los Tesalonicenses, que juegan entre tratados de doctrina y simplemente recomendaciones pastorales a personas determinadas, como es Tito, como es Filemón y demás. Pero luego hay otras cartas que son 7 cartas en total, que reciben el nombre de católicas. No porque quiera decir que haya sido escrito por un católico o que hayan sido escritas para los católicos, no. Vuelvo y repito lo que les decía hace unos momentos: la palabra católicos en griego significa universal. O sea, la llamada universal a la salvación, la llamada católicos a la salvación. Por decir un disparate, pero la palabra católico significa universal. Somos miembros de una iglesia católica apostólica romana. Somos miembros de una iglesia universal que nos ha llegado a través de los apóstoles, cuya sede principal estaba en Roma, ya hoy en día, dadas las distancias, en cualquier sitio está. Allí donde hay el mismo Evangelio nos lo dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí en medio estoy yo. Pero recordemos lo que decíamos los otros días de los números. El número 2 significa comunidad.
donde hay una comunidad reunida, allí estoy yo. Bien, entonces la palabra católicos se le dio a estas 7 cartas que no son de San Pablo, que fueron por esta misma razón reunidas muy pronto en una sola colección, a pesar de que tienen orígenes diferentes. Y estas cartas, según los expertos, hay una de Santiago, otra de San Judas, 2 de San Pedro y 3 del apóstol Juan, de Juan. Se cree que el Juan al cual nos referimos es Juan el evangelista, el hijo de Zebedeo, el primo hermano de Jesús. ¿Entienden? Su nombre, su antiquísimo título de católicas procede sin duda de que la mayoría de ellas no van destinadas a comunidades o personas en particular. Por ejemplo, Pablo escribe a los corintios, a la comunidad de Corinto, una ciudad realmente interesante en la ubicación geográfica en la cual está colocada. Todavía hoy en día se puede, y eso que las ruinas están excavadas solamente un 10, un 15% de la ciudad. La zona en la cual está la ciudad de Corinto es una zona de alta incidencia sísmica, y igual le pasó a Éfeso. En el siglo X hubo un gran cataclismo en la zona y cayeron Éfeso, cayó Corinto, cayó parte de Jericó, una serie de terrenos y de territorios realmente molestos. Palmira en Siria también fue destruida por este gran terremoto, y entonces los griegos decidieron abandonar la ciudad vieja y construir una ciudad a pocos kilómetros, a 5 o 6 kilómetros donde estaba la antigua Corinto. Han hecho una nueva Corinto, pero las ruinas se visitan. Pero a lo que vamos, Pablo escribe a una comunidad, Corinto, a una comunidad, Filipos, a una comunidad, a los cristianos de Tesalónica. Ahora escribe entonces estas cartas que no van a una persona, van a una comunidad. La primera de ellas, que se suele estudiar, el orden, miren aquí lo que decíamos en la escuela cuando íbamos a estudiar matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. No sabemos exactamente, no tenían el matasellos de saber qué día había salido la carta, etcétera, y eso hasta cierto punto no importa. Hay que tener en cuenta también que los criterios de derechos de autor, de copyright y demás eran desconocidos en aquella época. Pero bueno, volviendo a la primera carta de las llamadas cartas católicas, la carta de Santiago solo fue progresivamente aceptada en la Iglesia. O sea, no se aceptó la carta como dice el anuncio, de un cantazo. Su canonicidad no parece haber planteado problemas. En Egipto, donde Orígenes la cita como escritura inspirada. Ahora, Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la Iglesia, cuya sede visitamos cuando vamos a Tierra Santa, Cesarea del Mar es una ciudad reciente, vamos a ponerle así, tiene escasamente 2000 años, y que era la ciudad que construyó Herodes para los procuradores romanos. Hay que tener en cuenta que el pueblo de Israel estaba sometido a los romanos, ellos eran una subprovincia de la provincia romana de Siria, y por lo revoltosos que eran, tienen que poner un gobernador militar de Roma. Pero claro, Jerusalén era muy complicada, Jerusalén era muy religiosa, para evitar problemas de contaminación y demás, también era muy fría en invierno. Entonces Herodes construye de la nada prácticamente esta gran ciudad, de las cuales se están poco a poco sacando las ruinas. Y allí va a tener un obispo, va a ser uno de los grandes obispos de la primera evangelización, va a ser Eusebio, que se conoce así como Eusebio de Cesarea. Pues bien, él ya dice que es a pesar de que es una obra sagrada, a comienzos del siglo IV algunos la impugnan todavía, o sea, no están de acuerdo. O sea, un primer momento entre finales del siglo I y siglo III, en que está ahí en veremos si es aceptada o no es aceptada. También hay que tener en cuenta una cosa muy importante: no había la movilidad ni la transmisión de documentos que tenemos hoy en día.
Hoy en día podemos poner, me ha pasado hace años un seminario que teníamos que dar en la parroquia, necesitábamos unos libros, el seminario iba a ser el sábado y era un martes, yo llamé a la editorial en España y el viernes a primera hora tenía el paquete. En aquella época pasaban meses, incluso años, hasta que se iba conociendo la carta, que era de Pablo, que era de Juan, o que era de Santiago, o que era de Judas. Por eso hay esa duda, si es inspirada o no es inspirada, porque como comprenderán, había muchos interesados en que se leyeran documentos supuestos del Señor. Por eso esa reticencia. Ahora, por ejemplo, en las iglesias de lengua siríaca no llegó a ser introducida en el canon del Nuevo Testamento más que a lo largo del siglo IV. O sea, hay que tener en cuenta esta cosa, este dato. Cuando empieza la predicación del Evangelio, los primeros evangelizadores son los discípulos de Jesús. Y cuando me refiero a discípulos, no son los 12 solamente, sino la gente que andaba alrededor de él. Por ejemplo, María Magdalena, por ejemplo, Lázaro, aunque no andaba detrás de él, pero sí era del entorno de él, que ellos hablaban hebreo. Algunos, como se cree, por ejemplo, María Magdalena, que era una mujer económicamente fuerte, tenía un negocio, parece ser un negocio de salazón de pescado. Hay algunos que le atribuyen que tenía una casa de prostitución, lo cual, pues miren, si la había, y si no la había, pues no la había, ¿entiendes? Pero que se iban moviendo de un lado para otros, y ahí van a formarse primeras comunidades en Jerusalén, segundas comunidades en Galilea, terceras comunidades en Roma, cuartas comunidades en Siria. Entonces en Siria se va a expandir hacia otras zonas, hacia otros lugares más importantes, siempre teniendo como vehículo lingüístico el griego y como vehículo de lengua comercial el latín, pero el idioma intelectual era el griego. Por eso y se usaban ambos idiomas con frecuencia. Por eso a la muerte de Jesús Pilato manda poner la condena en hebreo, están en Jerusalén, en latín y en griego, porque eran las lenguas del imperio. En esas lenguas no entran, por ejemplo, el siríaco, no entran el árabe, porque era poca la presencia que había entre ellas. Por eso se da importancia a las cartas. A partir de hasta finales del siglo IV no se la da como válida y fue escrita a finales del siglo I, comienzos del siglo II. En África desconocen la carta tanto Tertuliano como Cipriano, dos de las grandes figuras del norte de África, y el catálogo de Mommsen hacia el año 360 no la contiene todavía. Es interesante, nos vemos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica.
se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y les recuerdo, el 17 vamos a tener un seminario precisamente sobre las cartas católicas, más extenso, vamos a leer alguna, etcétera. Digo, no sé si lo cuento ahora, no van al seminario, y esa no es la cuestión. Ya ahora simplemente estoy dándoles el aperitivo, el cóctel de entrada, para que el sábado 17 veamos durante 3 horas las cartas en detalle y demás. Recuerden eso, el seminario el 17 y el 18 la misa del Divino Niño, y en febrero el viaje a Tierra Santa. Así que vayan espabilándose, vayan llamando, y pueden llamar al 212-244-4778. Repito, 212-244-4778, o escribiendo al apartado de correos P.O. Box 1170, New York 118. Volviendo a la carta de Santiago, en Roma no figura en el canon de Muratori. El canon de Muratori es una de las listas que nos traen la lista, valga la redundancia, de los libros aceptados de un primer momento como canónicos, como inspirados directamente por Dios. En Roma se le atribuía a San Hipólito hacia el año 200, y es muy dudoso que lo hayan citado San Clemente Romano y el autor del Pastor de Hermas. De manera que solo hacia finales del siglo IV, o sea, finales del 300, se impone en el conjunto de las iglesias de Oriente y Occidente que esta es una carta apostólica, una carta que podemos, por así decir, ponerla en la lista del Nuevo Testamento. Una vez que las iglesias aceptaron que pertenecía al canon, hay que identifican por lo común a su autor como Santiago, el hermano del Señor. ¿Quién es este hermano del Señor? Aquí entramos entonces en la especulación. En el hermano del Señor habla Marcos en el capítulo 6, verso 3, Mateo en el capítulo 13, verso 55, en el capítulo 12, verso 46 y demás. Ahora, este supuesto hermano del Señor, hay que no olvidemos lo que hemos dicho en ocasiones anteriores, cómo se clasifica la familia de los familiares de Jesús. En el mundo católico y ortodoxo, sé que la palabra hermano eran relativo, lo que decimos en inglés, un relative, un familiar cercano. Recordemos que la lengua hebrea y la lengua árabe no tienen los conceptos tan sofisticados como tenemos nosotros a la hora de definir el rango de familiaridad. Nosotros tenemos padres, hijos, o primos, sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos. En el mundo semita todos son hermanos, aunque sean de distinto padre y de distinta madre, todos son hermanos. Y parece ser Santiago, que pertenecería al círculo íntimo, al círculo de vecinos, al círculo de primos o de tíos de Jesús. Por eso se dice el hermano de Jesús, el hermano del Señor. Mateo 6.3, Marcos 6.3, Mateo 13.55 y demás. Ahora, sí se sabe quién fue. Los orígenes no se saben muy claros, pero lo que sí se sabe es lo que hizo. Fue un gran líder de la primera comunidad de Jerusalén. Tiene un papel destacado en esa comunidad, nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y recibió el martirio. Fue asesinado por los judíos hacia el año 62. ¿Por qué sabemos de la muerte de él? Por 2 autores no cristianos, Flavio Josefo y Egesipo, que narran de la existencia de este señor y narran la muerte en que sufrió el Señor. Por tanto, es distinto del apóstol Santiago, el hijo del Zebedeo, a quien Herodes da muerte en el año 44, o sea, al hermano del Señor le cortan la cabeza en el año 62. Al primo hermano de Jesús, a los hijos del Zebedeo, Santiago, que es Jacob,
En latín Jacobus Jacobus. Y entonces Sant Jacobus, Santus Jacobus. Además, esta carta fue escrita directamente en griego, además con una elegancia, una riqueza de vocabulario y un sentido de la retórica que sorprende en un Galileo. Sin duda Santiago pudo recibir la ayuda de un discípulo de esmerada cultura, pero esto es una conjetura que no se puede probar. O sea, lo que choca un poco es que si es Santiago el hermano del Señor, que se cree que es así, que vivía en el ambiente de Galilea. El ambiente de Galilea, los que salían detrás de Jesús eran gente, muchas veces de ellos incultos, que no sabían leer ni escribir, y eran judíos, por tanto su idioma era el hebreo, pero entonces la carta a Santiago está escrita en un griego clásico de gran calidad. ¿Quién pudo escribirla? Pues probablemente ha dictado de él un discípulo de él, uno de los muchos discípulos que tuvo. Sobre la epístola presenta una afinidad muy notable con escritos cuya composición se sitúa a finales del siglo I o comienzos del segundo. Especialmente es muy cercana a la primera carta de Clemente de Roma y el Pastor de Hermas, etc. Se ha llegado a decir que con frecuencia que estas dos obras habrían utilizado ampliamente la epístola de Santiago, o sea, Clemente Romano y el Pastor de Hermas. Si bien hay dudas. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces hay la duda de decir, este copió de este. Sí, si lo vamos a mirar en un sentido moderno, uno copia del otro, pero en el sentido antiguo no había las cortapisas, no había las negaciones a usar material de uno y de otro. Se usaba y punto. Muchos autores sitúan aún hoy la composición de la epístola de Santiago hacia el final del siglo I, o incluso del siglo II, lo cual en tal caso, si tal caso se diera, sería alguien de la escuela de Santiago, porque de los discípulos uno lo mataron en los años 40 y el otro en los años 60. Quiere decir que fue compuesta por alguien de la escuela de Santiago, pero como quiera sigue siendo válida. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y le repito los 3 avisos que tengo del día de hoy. El seminario, el 17, la misa del Divino Niño el 18 y en febrero a Tierra Santa. No se olviden. Y continuando nuestro diálogo, un diálogo más o menos, sí, puede ser un diálogo sobre la carta de Santiago, por algunos autores Santiago es quien inicia una polémica contra Pablo, mejor, o sea, se pelean entre ellos. Las dudas llegan a un montón de sitios y las inspiraciones donde las encuentra.
pues sea lo que fuere, está escrito, quiere llegar a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus de la dispersión, que son sin duda los cristianos de origen judío dispersos en el mundo, y en un mundo muy concreto, el mundo grecorromano, y en las zonas cercanas al mundo, son Siria y Egipto. Estos destinatarios se han convertido del judaísmo, lo confirma el cuerpo de la carta, el uso constante que el autor hace de la Biblia. Supone que los que van a recibir esa carta, porque, miren, vamos a ir por partes. Como decía al comienzo de nuestra conversación, hay dos clases de cartas. Hay muchas, pero sobre todo las cartas personales de Pablo, que son a una serie de comunidades y a una serie de personas. Y luego las otras son genéricas, podríamos decir así, de reciclaje, por así decir. Y Santiago escribe también, hace un poco como Mateo. Mateo, su target principal, sus destinatarios principales son ex-judíos. Parece que la carta y ex-judíos que están en Siria. La carta de Santiago también es para judíos o ex-judíos, porque mezcla mucho, tiene mucho contenido enlazado con el Antiguo Testamento, sobre todo los libros sapienciales. Y para Santiago, el área donde se están concentrados estos ex-judíos es precisamente la zona de Egipto y de Siria. Lamentablemente hoy en día pues tenemos fronteras, tenemos barreras, pero en aquella época la frontera era hasta donde llegaban las fuerzas de tus pies, o el burro o el camello donde llegabas. No había tanta mojigatería y tanto control como tenemos hoy en día. Y por eso Pablo puede decir: denme cartas que voy a Damasco para acabar con estos, y por eso se había formado la segunda tierra, la extensión de la Tierra Santa. Muchas veces cuando hablamos de Tierra Santa pensamos en un solo país, pensamos en Israel, pero tan Tierra Santa es Israel como es Jordania. La capital de Jordania, Amán, es la capital donde estaban los amonitas, y el rey Urías, el general contratado mercenario de David, estaba combatiendo a favor de los israelíes. O sea, es parte de la Tierra Santa. Maqueronte, que es un lugar que muy pocos grupos van, el nuestro va, cuando vamos a Tierra Santa. Maqueronte es la fortaleza de Herodes, que tenía en los altos del monte que controla el Mar Muerto y el Valle del Mar Muerto, el Valle del Jordán, donde fue asesinado San Juan Bautista. Siria es el lugar donde se forman grandes comunidades cristianas. Era la huida, había una puerta, existe todavía esa puerta de la muralla de Jerusalén, que se llama la puerta de Damasco. De allí salían las caravanas, salían los caballos, salían las personas a pie, pues también había el dos patitas, el caminar en dos patitas hasta llegar hasta... Y por eso es un lenguaje común, unas costumbres comunes, una serie de proselitismos y de ayudas comunes y demás. La carta, cuando se escribe, se trata que el autor se sabe que es un sabio judeocristiano que reconsidera de manera original las máximas de la sabiduría judía en función del pleno cumplimiento que habían hallado en labios del maestro. O sea, uno que conocía muy bien el judaísmo es el autor. Puede que sea judío converso, puede que sea ayudante de Santiago, no lo sabemos. La perspectiva cristiana se aprecia en el marco apocalíptico en que sitúa sus enseñanzas morales, en el marco de los últimos, o sea, como diciendo: portémonos bien porque nos tenemos que morir, y cuando nos muramos tenemos que pasar el juicio, nos van a mandar al cielo, nos van a mandar al infierno, nos van a mandar al purgatorio. O sea, ese sentido de los últimos momentos de la vida. Más que una carta, se ajusta más a una homilía, a un sermón. Ese es el caso que vamos a tener después cuando veamos la carta a los hebreos. Durante siglos se ha considerado como una carta de Pablo. Las investigaciones más recientes dicen que no es carta, es una homilía, es un sermón. También se escribían sermones y se pasaban de comunidad en comunidad, como se hace hoy en día. Hoy en día lo hacemos más práctico, más cortito, porque en WhatsApp o el
Twitter o el Facebook o el Instagram, mandamos mensajes de un lado para otro. En aquel tiempo mandaban mensajes a través, homilías escritas a las comunidades. No tenían tanta tecnología, pero sí tenían inventiva para poder difundir la palabra de Dios. Ahí más bien parece una homilía, muestra de aquellas catequesis que sin duda estuvo en uso en las asambleas judeo-cristianas de su tiempo. Es un dato muy importante, aunque la obra está escrita en griego, se piensa, él está pensando en creyentes que proceden del judaísmo, no greco-cristianos, sino judeo-cristianos. Hay en este tiempo, en esta obra, una serie de exhortaciones morales. Se trata de advertencias sobre la paciencia en las tribulaciones, capítulo 1, capítulo 5, el origen de las pruebas, el dominio de la lengua, la importancia de la armonía mutua y de la misericordia, la eficacia de la narración. El sacramento de la unción de los enfermos tiene su lugar teológico en el capítulo 5, versos 14 y siguientes, al menos así lo afirma el Concilio de Trento. Hay dos temas principales sobresalen en toda esta exhortación, en toda esta carta, homilía, exhortación, considerémoslo como queramos. Primero, ensalza a los pobres y advierte severamente a los ricos. Esta preocupación por los humildes, los favoritos de Dios, enlaza con una antigua tradición bíblica y muy especialmente con algo del Evangelio, las bienaventuranzas. Por eso, dos temas principales: ensalzar a los pobres y advertir severamente al rico. ¿De dónde viene esa teología o esas recomendaciones? Pueden venir de varios sitios, de las bienaventuranzas, del libro del Levítico, etc. Ahora, el otro punto insiste en la práctica de las buenas obras y previene contra fe estéril. O sea, la fe que sea genuina y auténtica tiene que producir obras buenas. La fe sin obras es muerta. Va a ser uno después de los campos de batalla, de los líos de batalla que va a traer Martín Lutero. Cree firmemente, peca firmemente y te salvarás, pero cree firmemente, las obras no son necesarias. Entonces, ahí viene la gran controversia y la mala fama que ha tenido, no la mala fama, el desconocimiento que ha habido. Ha habido ediciones en las cuales se le han cortado datos a esta carta. Hay incluso sobre este último, sobre los pobres, una sección polémica, en el capítulo 2, versos 14 al 26, que muchos consideran dirigida contra Pablo. Hay que reconocer, en efecto, conexiones bastante sorprendentes. Hay la conexión entre Santiago, carta a los Gálatas, carta a los Romanos, sobre todo las interpretaciones que hacen de los mismos textos bíblicos sobre Abraham, que son dos puntos de vista distintos. Tercer aspecto, además de ensalzar a los pobres e insistir en la práctica de las buenas obras, la existencia de un conflicto como este entre los libros del Nuevo Testamento es un indicio de la riqueza de la enseñanza que más bien que un motivo de escándalo. ¿Qué quiero decir con esto? Que había tal riqueza que se podía disentir, había disentimiento. Uno podía decir, esto es blanco, y no, esto es negro, no, esto es azul, otro es rojo. ¿De dónde viene la salvación? Pues para todos viene de Dios, pero cómo actúa Dios en nuestra vida, ahí es donde vienen las diferencias y demás. Ahora, la carta nos lleva a dos observaciones importantes. En primer lugar, que por encima de cierta oposición motivada por preocupaciones pastorales diferentes, Pablo y Santiago están de acuerdo en lo fundamental. Por ejemplo, la imposición de preceptos cultuales sobre los fieles convertidos del paganismo, como la circuncisión, es el problema que se va a resolver en el Concilio de Jerusalén. ¿Cuál era el problema? Muy sencillo. Pablo lo vive de cerca. Pablo, no olvidemos que es un fanático religioso, un fanático fariseo, bien formado, es probablemente el primer intelectual con dos dedos de frente que entra a formar parte de la comunidad cristiana, porque los apóstoles eran negociantes, como Mateo, que trabajaba para el income tax de los romanos, Pedro, Santiago, Juan y Andrés, que eran pescadores,
y de los otros no se sabe más que el nombre. Y para Judas, que era administrador, que era un tramposo, Tomás, que era un aguafiestas y que un incrédulo, pero de qué vivían, pues no lo sabemos. Probablemente serían algunos pescadores también, o dedicados al contrabando, vaya usted a saber, pero no sabemos. Ahora Pablo va a presentar el mensaje a aquellos que desconocen el cristianismo y por tanto que desconocen el judaísmo, y no va a caer en el error de hacerles vivir las prácticas de la ley mosaica más las prácticas del cristianismo. Dice, no, esto es otra cosa distinta, y se va a resolver el problema. Y una de las formas de hacerles vivir las prácticas judías era haciéndoles la circuncisión. Y dice, no, aquí no hay por qué hacer circuncisiones, esto no tiene que ver con el judaísmo. La circuncisión del corazón tendría que ser, quitarnos los prejuicios y demás. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que este tema de la fe y de las obras, espontáneamente sugerido por los antecedentes de la religión judía, bien pudo ser un tema tradicional de discusión donde ambos habrían dialogado, Pablo y Santiago. Lo que sí es indudable que hay un gran contacto de Pablo y una gran sintonía de Pablo con Santiago. El problema con el Santiago, el hermano del Señor, es que no sabemos nada más eso, que era el hermano del Señor. No sabemos si era un hombre culto, si era un hombre intelectual, si era un hombre trabajador en que trabajaba, si podía pertenecer o no a la clase sacerdotal. Pues todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, la mejor forma de conocer a Santiago, ¿saben cuál es? Leyendo su carta. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles, y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y quiero concluir con un mensaje de esos que le llegan a uno muchas veces por el teléfono, por el Facebook, que muchas veces uno no los hace caso, pero otros ha venido como anillo al dedo para concluir nuestro programa de hoy. Dice así: cuando uno mira, ya son las 6 de la tarde. Cuando uno mira, ya es viernes. Cuando uno se da cuenta, ya se terminó el mes. Cuando uno mira, ya se terminó el año. Cuando uno mira, si ya se pasaron 50 o 60 años. Cuando uno mira, ya no sabemos más por dónde andan nuestros amigos. Cuando uno mira, perdimos al amor de nuestra vida y ahora ya es tarde para volver atrás. No dejes de hacer algo que te gusta por falta de tiempo. No dejes de tenerte a alguien a tu lado, porque tus hijos pronto no serán tuyos y tendrás que hacer algo con ese tiempo que te queda, en donde lo único que vamos a extrañar será el espacio que solo se puede disfrutar con los amigos de siempre. Ese tiempo que lamentablemente no vuelve jamás.
¿Saben? Es preciso eliminar el después. Después te llamo, después lo hago, después lo digo, después yo cambio. Dejamos todo para después, como si el después fuese lo mejor. ¿Por qué no entendemos que después el café se enfría, después la prioridad cambia, después el encanto se pierde, después temprano se convierte en tarde, después la añoranza pasa, después las cosas cambian, después los hijos crecen, después la gente envejece, después el día es noche, después la vida se acaba. No dejes nada para después, porque en la espera del después tú puedes perder los mejores momentos, las mejores experiencias, los mejores amigos, los mayores errores. Acuérdate que el después puede ser tarde. El día es hoy. Ya no estamos en edad de posponer nada. Ojalá tengas tiempo para reflexionar y compartir este mensaje. Y si no, déjalo para después. Siempre juntos, siempre unidos, siempre hermanos, siempre amigos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Bien, continuamos. Después tendremos tiempo. Pero yo quería recordarles varias cosas. Primero, nuestros anuncios de la misa de sanación, la misa de sanación no. Dicho sea de paso, la misa de sanación pasada fue un buen grupo, lo usual, 20 y pico de personas que estuvimos compartiendo. Que Dios se lo pague esas oraciones que dijeron, que hicimos, que compartimos por nuestros hermanos privados de libertad y por sus familias, a los cuales enviamos el saludo más cordial y más sincero. En segundo lugar, además de la misa, tendremos la misa del Divino Niño el 18, el 17 el seminario y el viaje a Tierra Santa, no se me olviden. Y luego quiero pedirles una cosa, se lo digo con todo sincera, ayúdennos con su oración para poder seguir adelante y seguir manejando el siglo XXI. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Después ya ver. Yo hace mucho tiempo que vivo el día de hoy, porque es lo único que tengo en realidad en las manos, el día de hoy. Por eso les pido que nos ayuden a seguir en el día de hoy anunciando la buena nueva, anunciando la alegría de vivir, anunciando los modelos de pensar, etcétera, sentirnos solidarios unos con otros. ¿Cómo nos pueden ayudar? De dos formas. Primero, recen por nosotros. Yo estoy convencido de que si el Señor no construye la casa, en vano vigilan los centinelas, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no guarda la muralla, en vano vigilan los centinelas. Necesitamos dinero, necesitamos pagar la emisora de radio, pero eso es secundario. La providencia nos ha enseñado muchas veces que no se olvida de nosotros. Por eso les pido dos cosas. Primero y fundamental, que recen por nosotros.
necesitamos seguir con la ilusión del primer día, necesitamos seguir luchando, necesitamos seguir sembrando. Y eso solo el de arriba lo sabe y Él nos va a ayudar, pero pídanselo. Y luego si hay algún centavito por ahí que sobre, ahora que estamos a final de mes, a final de año, mejor dicho, a final de mes ya han llegado los cheques del Seguro Social, así que ya se han gastado. Pero alguna ayudita, si pueden, se lo vamos a agradecer. Y nada más, simplemente hemos conversado sobre las cartas de la Carta de Santiago. Ahora hay una asignación pendiente, léanla. No es tan larga, son página y pico, 2 páginas lo que tiene, pero que sepan que es una de las grandes obras del Nuevo Testamento que habla sobre la justicia social. Era una homilía según algunos autores, por tanto las homilías no suelen ser tan largas, la carta es corta, pero la riqueza es profunda. Les deseo que tengan una semana feliz, que nos volvamos a encontrar en las ondas el próximo jueves y que Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.